serenos policías municipales de todo el Perú. Muy buenas tardes, nuestros amigos de la Guardia Civil, de la Policía Municipal de Brasil, que nos acompañan. Muy buenas tardes a todos los funcionarios, a todos los jefes de seguridad ciudadana, todos los serenos de todo el Perú, por participar en este segundo módulo internacional del curso europeo de formadores en educación vial. Continuamos con la ponencia magistral del profesor José María González, director del Observatorio Criminológico de Seguridad Vial de España. Creo que estos cursos es de suma importancia para el trabajo de todos ustedes, y con este curso queremos sacar formadores en educación vial de serenos del Perú o de guardias municipales, para que puedan ustedes impartir estas charlas, estas capacitaciones en los colegios, en los centros educativos, y se conviertan ustedes en profesionales en temas de seguridad vial, que deben conocer el ABC de la seguridad vial, que es muy importante. Tenemos muchos accidentes de tránsito, no solo en el Perú, creo que en todo el mundo, en temas por temas de no conocer el ABC de la seguridad vial. Y creo que es muy importante trabajar desde los colegios, desde los centros educativos, como lo hacen en otros países. Los policías municipales o los guardias municipales van a impartir estos cursos en los colegios y trabajan bastante con los niños. Creo que esto es muy importante. Este es trabajar en temas de la prevención. Y sin más preámbulos, lo presentamos nuevamente al director del Observatorio Criminológico de Seguridad Vial de España, el profesor José María González. Muy buenas noches en España, profesor, y adelante. Muy buenos días para vosotros. Gracias, Armando, por tus palabras, ¿no? Por la iniciación de este segundo módulo, ¿no? En él, básicamente, nos queremos centrar en enseñaros cómo poder formar, básicamente, para empezar, a los niños en los centros educativos, asociaciones de vecinos, en los barrios, en cualquier sitio donde nos podamos o se puedan reunir, y poderles explicar de una manera clara y concisa de cómo tienen que desenvolverse en la vía pública. Para eso he preparado la presentación de hoy. Quiero hablar de dos partes. Primero, quiero seguir dando unos conceptos técnicos generales, que vamos a empezar por ahí, sobre lo que es el miedo a la inseguridad vial y lo que es la agresividad en la conducción, que por desgracia hoy en día está muy extendida, lo que es la violencia vial. Y después, si tenemos un ratito en el espacio que tenemos hoy asignado, y si no, ya empezaría la jornada siguiente del jueves, os pondría lo que es una presentación que he preparado en PowerPoint sobre los contenidos mínimos y básicos que habría que darle a los niños en los colegios, ¿no? De una forma práctica, para que la podáis entender, y esa misma presentación Noemí os hará llegar esa información para que la podáis usar cuando vayáis a los colegios a impartir la formación a los niños, ¿no? Un trabajo ya está hecho, pero es necesario que os explique por si hay algunos conceptos que no entendéis, porque también la diferencia a veces de nombrar las cosas de un país a otro, aunque usemos el mismo lenguaje, pero puede significar cosas diferentes, ¿no? Por eso es bueno explicarlo y tratarlo. Y claro, y como igual que hicimos la otra vez, la última media hora, igual que jornadas anteriores, pues dedicaremos un poco a explicar algunas dudas, a hablarlo de lo que hablemos hoy, algunas dudas que tengáis en general, lo que hablamos en el curso anterior para los alumnos que estuvieseis, ¿no? Como la misma dinámica, que es como mejor se aprende y mejor se avanza, ¿no? Pues voy a empezar compartiendo la pantalla, darme un segundo. Sí, ya podemos ver en la pantalla miedo a la inseguridad vial, correctamente. Perfecto, pues vamos a empezar la sesión de hoy por aquí, para ir avanzando un poco en
en conceptos generales, como bien os estaba diciendo, ¿no? Que es fundamental para tener una buena cultura en criminología vial. ¿Por qué es necesario saber qué es o por qué nos interesa el miedo a la inseguridad vial? Como argumenta Loren, las intervenciones para reducir la delincuencia o el miedo al delito puede potencialmente ser una forma de mejorar la salud y el bienestar del nivel comunitario, el nivel de la ciudad, el nivel del municipio, ¿vale? Es lo que quiere decir. Como vemos, el término de inseguridad vial viene derivado del término de inseguridad ciudadana. Observamos que la inseguridad ciudadana es una sensación que tenemos sobre un fenómeno delincuencial en concreto, y en el que o podemos considerarlo como un problema de la sociedad o la sentimos más profundamente y lo vemos como una amenaza, agresión o incluso podemos tener miedo de ese hecho en cuestión. Como todos en algunas calles de nuestro municipio, de nuestra ciudad, podemos sentir alguna sensación, por ejemplo, cuando vamos de noche por una calle oscura, que no hay nadie, a lo mejor podemos sentir como ese pequeño miedo, cosquilleo que tenemos en el cuerpo, ¿no? Pues eso es esa sensación es lo que quiero explicaros con esta definición, ¿no? Que a lo mejor puede ser real porque en esa calle a lo mejor se han cometido últimamente muchos robos, o ha habido muchos siniestros viales, o hay muchas personas amenazando a otras, ¿no? O hay violencia, o a lo mejor no ha pasado nada de esto, pero tú tienes esa sensación de que pasa algo, ¿no? De que tienes como ese miedo, aunque sea difuso, ¿no? Aunque no sea la realidad, pero tú lo tienes. Por eso la inseguridad vial la podemos definir como un fenómeno sociovial, en el que las conductas antisociales y delincuenciales en el tráfico viario hacen que los usuarios de las vías tengan una percepción o sensación de ausencia de seguridad vial, cuando ejercen como usuarios de las mismas, llegando a la existencia de creer que corren peligro o observan un riesgo que les puede llegar a dañar o agredir, materializándose en un siniestro vial. A veces vemos que cuando vamos circulando por ciertas calles vamos con más tensión, con más precaución. ¿Por qué? Porque tenemos como miedo a poder tener un accidente o son calles que tienen mucha ocupación de vehículos, con unos pocos de carriles, o que sabemos que es una calle que las personas, los conductores no respetan las normas de circulación. Pues en ese sentido vamos con esta tensión, digamos, en el cuerpo, ¿no? Que puede llegar a crearnos un miedo y ese miedo se puede transformar en algo más peligroso que veremos un poco más adelante. Como vimos aquí atrás en el curso y para recordar, esta inseguridad vial se puede dividir en dos, tanto la inseguridad vial objetiva como la inseguridad vial subjetiva. ¿Cuál es la objetiva? Considerándose la inseguridad vial objetiva a la vulnerabilidad que experimenta el usuario de la vía y su nivel de exposición cierta y concreta a sufrir o verse implicado directamente en un siniestro vial. Y la subjetiva podríamos definirla como la percepción o miedo difuso que tiene el usuario de la vía a sufrir o verse implicado en un siniestro vial, como os he comentado anteriormente, ¿no? La diferencia que hay cuando vamos andando por una calle u otra. La objetiva se basa en la probabilidad estadística que tienen las personas de ser víctimas de un delito. ¿Y cuál es la subjetiva? Es el temor a la delincuencia. No hace falta que se corresponda con la realidad. A lo mejor por esa misma calle oscura, sin nadie, una persona va sin ningún problema y otra persona que va por la acera de enfrente, pues está notando como ese temor, ese miedo, ese vacío que hay en la calle, ¿no? Por eso también es importante la iluminación de las calles, el hacer las calles que sean transitables, que sean habitables, que haya vida en ellas, ¿no? Para también evitar todo este tipo de miedos que se puedan tener. Como vemos, la inseguridad vial objetiva, para resumir, es cuando somos víctimas de un siniestro vial o de un delito contra la seguridad vial. Y la subjetiva es la percepción a sufrir un siniestro vial o ser víctima vial. Pero, ¿qué es el miedo a la inseguridad vial? Es una sensación subjetiva del usuario de la vía. ¿Quiénes son los usuarios de las vías? Recordemos, tanto los peatones como los pasajeros, como los conductores de cualquier vehículo. El usuario aprecia una baja percepción de seguridad vial.
Observa la situación del tráfico con temor, considerándola una amenaza real de ser víctima o estar implicada en un siniestro vial. Factores que están en el origen y mantenimiento del miedo a la inseguridad vial. Tenemos la perspectiva de la vulnerabilidad. Ciertos grupos o colectivos son más vulnerables que otros frente al delito, por exposición al riesgo, daño sufrido, incapacidad para hacer frente a un ataque, etc. ¿Cuáles son el colectivo? Tratando el tema ya a la formación en la educación vial, el colectivo más vulnerable que tenemos son los niños y las personas mayores, ¿vale? En esa proporción. Experiencia con el delito directa o indirecta, victimización previa, información sobre victimización del entorno social o de las noticias de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también hacen mucho, ¿no? Como todos sabemos, por ejemplo, aquí en España, los lunes por la mañana siempre te encuentras en los noticiarios, en los telediarios, el resumen, pues este fin de semana ha habido tantos muertos en siniestros viales, y ya nos va creando, o ya lo tenemos de tal manera interiorizado que lo vemos como una normalidad, ¿no? Y cuando impartamos las clases, tenemos que quitar esa normalidad, ¿no? No es normal que las personas mueran en las carreteras, ¿no? Tenemos que formar, tenemos que educar para que eso no pase. Y el ambiente físico y social se engloba en la perspectiva ecológica, el diseño de los espacios y su mantenimiento, la vigilancia informal y la vida comunitaria. Pueden ser elementos protectores o inductores del miedo, ¿no? Como comentaba, ¿no? Si la calle tiene vida, tiene uso, está bien iluminada por las noches, se puede circular tranquilamente por ella, tanto andando como con vehículos, que haya una buena relación en todos los usuarios de las vías, ¿no? Pues nos ayudará también, ¿no?, a crear ciudades y calles más tranquilas, donde los que transitan por ellas tengan una educación vial, crucen por donde tienen que cruzar, sean sociables con los otros vehículos o las otras personas, ¿no? Todo eso va a ayudar a que haya una seguridad vial y destronar el término de inseguridad vial. ¿Cuáles son los componentes básicos del miedo a la inseguridad vial? Una forma de percibir e interpretar el entorno. Hay una respuesta emocional, una respuesta fisiológica, y una respuesta motora, es decir, una acción observable. Como vemos, el miedo al delito se conjuga, se engrana con los estados emocionales también intensos y ello nos puede llevar a la creación de los siniestros viales. Como vemos, una sensación subjetiva, en esta sensación subjetiva priman los estados emocionales y es un hecho constatado que la existencia en el conductor de estados emocionales intensos pueden desembocar en patrones de conducción totalmente inadecuados, que incrementan considerablemente el riesgo de sufrir un siniestro vial. Dentro del miedo a la inseguridad vial existe la maxofobia, que es la máxima expresión del miedo al delito en la seguridad vial, cuando la conducción de vehículos se convierte en una fobia, ¿vale? Un miedo. Estamos hablando ahora, vamos a centrarnos en lo que es en el conductor, porque también tener en cuenta que la educación vial se da a los conductores, la pueden recibir los conductores, ¿para qué? En un primer lugar, reeducarles por si los conceptos básicos que tienen de educación vial no son los correctos, y otros temas de educación vial, formación vial, es para ayudarles con otros profesionales como los psicólogos a poder pasar o poder seguir conduciendo tras sufrir amasofobia, que es fobia a la conducción. Como vemos, los principales rasgos del amasofóbico. Las características personales que más se repiten son que tengan antecedentes de trastornos de ansiedad y depresión, un alto nivel de estrés, suelen ser personas de mediana edad, entre 30 y 40 años, con una fragilidad emocional, con una baja autoestima, un reducido nivel de tolerancia a la frustración, una rigidez mental, gran nivel de autoexigencia y alta susceptibilidad al miedo. Grupos por causas, el estrés postraumático como consecuencia de haber sufrido o presenciado un accidente de tráfico. Formación deficiente como conductores, nunca llegaron a conducir de forma regular o no saben cómo comportarse en la circulación, ¿no? No han recibido nunca o no tienen esta cultura vial necesaria, ¿no? O tengan problemas psicológicos relacionados con el estrés, la ansiedad, la autoestima, etcétera, que se manifiestan al volante.
lo que si tú tienes estos problemas cuando te sientas a los mandos del vehículo, lo que hacen es acentuar y extrapolar tu comportamiento a los mandos del vehículo, como si fuesen una extensión de ti, una extensión tuya, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Que transformamos nuestro pensamiento, nuestros miedos en una realidad tras los mandos del vehículo. ¿Pero por qué surge la masofobia? Por la falta de experiencia o pericia al volante, ataque de pánico mientras se conduce o ser víctima de un trastorno por estrés postraumático, cuando hemos tenido un siniestro vial o una persona, un allegado, un conocido, una persona íntima lo ha sufrido, ¿no? Y estamos ahí o nos duele por ello. Las respuestas de la masofobia pueden ser dos. Una puede ser la paralizante, que es aquel que sufren personas que, teniendo permiso de conducir, no conducen por este miedo, siendo la reacción más grave, ya que se ven incapaces de conducir. Solo el hecho de pensarlo les da pánico. No pueden ponerse tras los mandos del vehículo, son incapaces de conducir. Y la segunda respuesta es el miedo en circunstancias específicas, que no llega a ser paralizante, pero sí produce sensaciones de tensión en situaciones específicas relacionadas con variables externas al conductor, como pueden ser las condiciones climatológicas, la fluidez del tráfico, el tipo de vía, etc., teniendo su máxima representación en la conducción urbana. ¿Por qué la conducción urbana? Porque es donde más actúa con otros conductores, ¿no? En carreteras interurbanas entre municipios es más fluidez, vas del punto A al punto B, no tienes tantos cruces, etcétera. Por eso se manifiesta más en vía urbana. ¿Qué se siente cuando vemos alguna de estas señales mientras vamos conduciendo? Aquí en España, por ejemplo, en un sitio, en un tramo crimífugo, ¿no? Como ya hablamos, que son los espacios donde hay concentración de accidentes, nos ponen estas señales: precaución, tramo de concentración de accidentes. Y abajo, pues, por ejemplo, 1, 2, 3 kilómetros, precaución, colisiones por alcance, distancia mínima entre vehículos. Pone que la distancia mínima debe ser mayor de la normal que llevamos, ¿no? Pero ¿qué sentimos en ella, no? ¿Qué pensamos al ver esas imágenes? Primera reacción, levantar el pie del acelerador. ¿Pero por qué lo levantamos? ¿Por miedo a ser denunciado o por miedo a estar implicado en un siniestro vial? Básicamente en España, donde están ese tipo de señales, suelen estar esas zonas vigiladas por radar de velocidad, que suele ser una de los causantes de la siniestralidad vial en esos puntos, añadido a otros factores, claro. Pero nosotros, ¿por qué levantas el pie? Pues básicamente por el miedo a ser denunciado, no porque haya ahí una concentración. Si tú no has tenido ningún percance, ningún susto, ningún riesgo no consumado, como ya comentamos que es lo que era, ¿no? Pues no nos va a afectar, ¿no? Ese tipo de señalización, ¿no? Por eso la reacción nuestra puede ser más llevadera a levantar el pie del acelerador por el miedo de ser denunciado. Como vemos, hay una tabla del miedo a la inseguridad vial, ¿no? Tenemos una tasa de delitos elevada más miedo al delito bajo, es una sensación de seguridad no realista. Una tasa de delitos elevada más miedo al delito elevado es un miedo realista. Y una tasa de delitos baja más miedo al delito bajo es una situación ideal. Y la tasa de delitos baja más miedo al delito elevado es un miedo no realista. Esto es importante que cuando hagamos nuestros planes, ¿no?, de estudio, veamos en qué situación se encuentra el barrio donde vamos a estar en el colegio, para ver qué sensación de miedo al delito hay, si lo que hay una tasa elevada alta de delitos, no lo hay, etcétera, ¿no? Por eso es bueno saber en cuál cuadrado nos encontramos antes de planificar una acción de seguridad vial. Y ahora la siguiente parte de la presentación vamos a hablar un poco de la agresividad en la conducción como problemática social. Como todos sabemos, la agresividad en la conducción es una problemática en prácticamente todos los países que tienen circulación y sobre todo circulación urbana. Voy a ver si soy capaz de reproducir el vídeo.
Vale, el vídeo no soy capaz de reproducirlo. Ahora al terminar la presentación le pongo, ¿vale? Va sobre unos dibujos de Goofy del año 41 en el cual representa lo que es la agresividad de la conducción. Si no consigo reproducirlo son 7-8 minutos, o lo pasaremos después por los grupos de WhatsApp para que podáis visualizarlo. Pero ¿qué es la agresividad en la conducción o el concepto de conducción agresiva? Se puede definir la conducción agresiva como cualquier forma de comportamiento de un conductor en la que intenta directa o indirectamente provocar, perjudicar o causar daños de cualquier tipo, materiales o otras personas que comparten el espacio común por el que discurre el tráfico. Para hacer un poco, ver si existe la agresividad, no existe, ¿qué dicen las estadísticas? Aquí en España se hizo unos estudios allá por el 2005 en el que decía, ¿has tenido alguna experiencia de conducción agresiva en los últimos 12 meses? Y la primera, de usted hacia otros, en el cual nos decía que un 11% sí habían tenido algún acto de agresividad del propio conductor hacia terceros. Y de otro usuario hacia usted decía que habían recibido agresividad en la conducción por parte de otros conductores un 27%. El 80% de los españoles piensan que la conducción agresiva es un problema social muy importante. El 50% considera que se produce con relativa alta frecuencia y el 69% cree que se ha incrementado y sigue incrementándose en los últimos años. Después ya al final de la charla, cuando estemos en el diálogo, me gustaría que alguno de vosotros me comentase si hay algún índice estadístico sobre la agresividad en la conducción allá en Perú, o qué sensación hay cuando estáis en las calles trabajando, ¿no? Que si veis este tipo de agresividad, de conductas agresivas, según iremos viendo cuáles son a lo largo de esta ponencia. Algunos estudios han establecido que la prevalencia de la conducción agresiva oscila entre un 20 y un 25% de los conductores. Buen trabajo realizado por Galowski, Malta, etcétera, realizado en el año 2002, ¿no? En el cual a día de hoy, ya pasando casi 20 años del estudio, la proporción sigue en torno a ese cercano ya al 25, 28%, ¿vale? Pero que la conducción agresiva existe y es auspiciada también por la manera de vida que llevamos, ¿no? Porque traspolamos nuestra situación personal a los mandos del vehículo. De ahí las nuevas concepciones o las nuevas teorías de movilidad urbanas que hoy en día, ¿no? Que es la de pacificar las calles, vías de 30 km por hora, carreteras, calles calzadas más estrechas para los vehículos, más anchas para los peatones, ¿no? Para intentar calmar el tráfico y revestir este tipo de agresividad que tenemos hoy en día. Las principales manifestaciones de la agresividad en la conducción se dividen en 3 niveles, que dependerán cada una de las actitudes de los conductores que realicen en ella. En el nivel 1, en este nivel podemos considerar a los conductores que son impacientes en el tráfico, que como norma general siempre van con prisas. En el nivel 2, cuando están en este nivel, los conductores buscan la lucha por el poder en la vía, impidiendo el paso a los demás o incluso llegan a insultarles y amenazar a los otros conductores. Y ya por tanto, el nivel 3 es la máxima exponencia del conductor agresivo. Es el que tiene desprecio por la vida de los demás, circulando a velocidad excesiva y suelen estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, llegando a considerarse a los conductores que están en este nivel como delincuentes viales. Pero ¿cuáles son esas manifestaciones? Pues en el nivel 1 podemos, por ejemplo, hablar sobre saltarse los semáforos en rojo o la señal de stop, acelerar con el semáforo cuando está en ámbar, los cambios inapropiados de carril, no mantener la distancia de seguridad. En el nivel 2, bloquear el cambio del carril, cerrar huecos para impedir la entrada de otros conductores, amenazar, insultar, gritar y hacer gestos y tocar el claxon deliberadamente, cercar para tomar represalias. Y ya, por último, en el nivel 3, perseguir y competir con otros conductores, conducir bajo la influencia del alcohol,
conducir a velocidad elevada, asaltar con el vehículo o golpear con un objeto y circulación en sentido contrario a la habitual. Como vemos, la agravante es la agresividad. Tenemos dos, los factores externos, que son los factores ambientales, y los factores internos, que son factores psicofísicos. Los factores internos son, como bien dicho, son los factores psicofísicos en los que no depende nada del ambiente exterior, como el estrés, por ejemplo, incluyéndose en este factor a cualquier elemento o sustancia que modifique el normal funcionamiento del cuerpo humano, como la ingesta de bebidas alcohólicas y las drogas. Y los externos son los factores ambientales, lo que nos rodea cuando vamos conduciendo, como puede ser el ruido, el calor, la congestión del tráfico, etc. Como vemos, los factores internos, estrés, fatiga, estados emocionales, trastornos de personalidad agravados por los síntomas por las drogas, alcohol y drogas, y los factores externos, la temperatura ambiental, el ruido y la congestión del tráfico, agravado por las horas punta, ¿no? La congestión a la salida del trabajo, por la mañana a la entrada del colegio, etc. El estado emocional y la personalidad del conductor apuntan que las conductas agresivas en la conducción son desencadenadas por una gran variedad de estímulos. Algunas son provocadas por las acciones de otros conductores, otras por la propia congestión y situación del tráfico, pero la mayoría de conductas agresivas en la conducción son causas del propio humor y reacciones del conductor cuando se encuentran al volante de un vehículo. Los agravantes internos, como vemos, son el estrés, la fatiga, estados emocionales adversos y los trastornos de personalidad. El estrés se manifiesta por la llamada conducción ansiosa. Desde esta perspectiva, se sostiene que solo cuando la conducción es interpretada como demandante o peligrosa, el estrés se manifiesta como efecto negativo, ya sea como ira y agresión, como ansiedad y preocupación, o como respuestas físicas como el aumento de la tasa cardíaca y el aumento de la presión sanguínea. Tenemos dos conceptos de estrés. Tenemos el estrés del conductor y el estrés durante la conducción. El estrés del conductor expresa que el estrés percibido en las situaciones viales está influido por lo que sucede en las situaciones ajenas al tráfico. Este es el ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que lo podáis entender. El padre o la madre que se levanta por la mañana para ir a trabajar, levanta a los niños para llevarlos al colegio, se levantan deprisa y corriendo, vístete, desayuna, haz la cama, recoge las cosas, la mochila, prepara. Pues ya estamos creando un estrés que cuando ese conductor se monta con los niños en el vehículo para ir al colegio, al trabajo, desde el minuto cero ya vamos con ese estrés que lo transmitimos a los mandos del vehículo. Y después el otro estrés, que es durante la conducción, se define como las respuestas asociadas con la percepción y con la evaluación de la conducción como demandante o peligrosa de acuerdo con las capacidades del individuo. ¿Esto qué quiere decir? Nos levantamos tranquilamente, relajadamente, nos montamos a los mandos de nuestro vehículo, empezamos a circular y vamos bien, tranquilos. Y según va la marcha, vamos llegando al lugar o vamos circulando donde tengamos pensado, por las circunstancias del tráfico, el estrés, factores ambientales, etcétera, nos va a ir generando poco a poco ese estrés. Pero ha habido un momento que vamos tranquilamente circulando y vamos tranquilamente conduciendo sin estrés. Entonces eso es bueno, ¿no? Ese estrés es de los menos malos. La fatiga. Los efectos que puede producir la fatiga en el conductor son varios, como la alteración de sus sensaciones y percepciones, altera los movimientos, empeora el procesamiento de la información y, lo que es más peligroso, cambia el comportamiento del conductor. La fatiga. Aparece la desgana al volante, por lo que se empieza a conducir de manera automatizada y mucho menos activa. Asume mayores riesgos al volante. Eres menos crítico con tu conducta y es probable que empieces a tener comportamientos muy peligrosos. Y son frecuentes los estados de ansiedad y de irritabilidad en el conductor fatigado, lo que además puede aumentar las conductas hostiles y agresivas. Los trastornos de personalidad. Existen ciertos trastornos de la personalidad
personales con rasgos antisociales, narcisistas, personalidades límite, que se asocian con una mayor propensión a la conducción temeraria y, por tanto, a los siniestros viales. Conjuntamente considerados, los trastornos de la personalidad afectan al individuo en diferentes ámbitos, que incluye la cognición, la afectividad, los impulsos y el ámbito interpersonal. Para ver la manera de, por ejemplo, cómo aparcan los coches y viendo esto un poco, los trastornos de personalidad de forma entendible, por ejemplo, el vehículo, el 1, es trastorno de personalidad paranoide, ¿no? Arrinconado otra vez. El 2, el coche más narcisista, el coche más grande y lujoso. El 3, dependiente, ¿no? Necesita a los otros coches para sentirse protegido. El 4, pasivo-agresivo. Estaciona en oblicuo para ocupar 2 espacios. El 5, el límite. Golpea el coche de su examante. El 6, el conductor antisocial, ¿no? Que este es fundamental su estudio. Obstaculiza a los otros coches, no permite la salida ni entrada a la vía. El 7, el histriónico, estaciona en el centro para darle un efecto escénico. El 8, obsesivo, alineamiento perfecto en su plaza de estacionamiento. El 9, evitativo, se esconde en la esquina. El 10, esquizoide, no puede tolerar la cercanía de los otros vehículos. Y el 11, esquizotópico, estacionamiento intergaláctico, ¿no? Ahora vemos, para que lo veáis de una forma diferente, ¿no? Las diferentes maneras, trastornos de personalidad, ¿no? Y poder diferenciarlos cuando estemos trabajando, ¿no? En la calle, ¿no? Son pequeños gráficos que de una manera visible se nos quedarán este tipo de conceptos. Como ya hablamos, ¿no? El alcohol es uno de los agravantes internos, ¿no? Diversos estudios han constatado que el consumo y el abuso del alcohol se hallan estrechamente relacionados con la conducción infractora al volante. Otras investigaciones nos establecen que las personas solteras y divorciados o viudos tienen una probabilidad más alta de reincidir en la conducción bajo la influencia del alcohol, que las personas que están casadas o viven en pareja, ¿no? Tienen otros estilos de vida. Y ahora los agravantes externos, ¿no? Está ampliamente aceptado que existen numerosas variables ambientales que pueden, bajo ciertas circunstancias, bien provocar agresión, bien incrementar la probabilidad de su ocurrencia. El ambiente físico en el que se encuentra inmerso el conductor, el ruido, hacinamiento, calor, retenciones, etc., puede influir notablemente sobre el estado fisiológico, sobre la calidad del desempeño. Agravantes externos, como ya hemos visto, ambiental y llevando a conductas agresivas. Varios demuestran un ruidoso o irritante de otros que escuchar música, ¿no? Relacionado al estilo de música fuerte o un vehículo que pasa de los 508. Variables como la vía, las actitudes de otros conductores y elementos mecánicos de una conducta agresiva. La congestión es una característica ambiental totalmente subjetiva. La probabilidad de comportarse agresivamente en la conducción aumentaba cuando las congestiones o retenciones se producían en las horas puntas. El hacinamiento produce en las personas reacciones de agresividad, hostilidad y malestar. Enfrenta a los conductores a potenciales fuentes de irritación y frustración. Tienen que competir por el espacio existente para circular o verse atrapados en atascos o retenciones imposibles de evitar. Sin embargo, los efectos de la congestión sobre la agresión son difíciles de calibrar o cuantificar, principalmente porque, a diferencia del ruido y la temperatura, la congestión es una característica ambiental totalmente subjetiva. Por ejemplo, en función de la prisa que se tenga o el tipo de ciudad en que se viva, ¿no? No es lo mismo vivir en un pueblo de 500, 600, 700 personas que de 40, 50.000, 100.000 personas, ¿no? La cantidad de vehículos que hay, de carriles, es totalmente diferente, ¿no? Y por eso es la conducción subjetiva. Pero ¿cuál es el perfil del conductor agresivo? ¿Cuáles son las causas endógenas? Normalmente es un varón, soltero, edad comprendida entre los 18 y 30 años, con poca experiencia al volante, alrededor de 5 años de antigüedad del permiso, creyéndose que posee excelentes dotes para el control del vehículo. Sin control de sus emociones o impulsos, se irrita con facilidad, da salida a la frustración al volante y suele estar enfadado, posiblemente por la propia situación del tráfico. Las causas exógenas. Suele viajar solo. Este sujeto suele conducir vehículos deportivos
o de gran cilindrada o motocicletas, y el color predominante de estos vehículos suelen ser oscuros. En situación de tráfico le confiere cierto anonimato y o posibilidad de escape. Si se ve obstruido por inexplicables e inesperadas congestiones de tráfico, que es lo que más agresividad le causa, ¿no? No poder disponer de su tiempo y poder moverse a sus anchas, digámoslo así. Hay otros estudiosos que tienen otras tipologías de perfiles de conductor agresivo. Por ejemplo, Larson en 1996 planteó perfiles tipo el veloz, el competitivo, el pasivo-agresivo, el narcisista y el vigilante. Mayuri, en el 98, en el mismo estilo que Larson, habló del competidor territorial y el hostil competidor. Y Galoski, Malta y Blanchard, que son los que establecieron que la conducción agresiva oscilaba entre el 20 y 25% de la población conductora, afirma en sus análisis cuantitativos que hay dos estilos básicos de conducción mal adaptativa. Los conductores que son agresivos, hostiles y opositores a otros conductores, a obstáculos del tránsito o a las leyes de seguridad vial. Y los conductores que son imprudentes, competitivos y siempre van a la búsqueda de nuevas sensaciones, ¿no? Como los conductores kamikaze. Eso es lo que es la agresividad en la conducción. Dando un paso más a la agresividad en la conducción, vamos a hablar o vamos a establecer lo que es la violencia vial. Se podría considerar a la violencia vial como la forma más extrema de agresión en la actividad de la conducción, siendo así una categoría diferencial dentro de esta, en la que la diferencia sustancial sería la intencionalidad de la acción dolosa, cuando el conductor da un paso más en su agresividad al volante e intenta agredir físicamente a otro conductor o pasajero de otro vehículo, tratándose de una agresión hostil y o emocional, cuyo objetivo principal sería el provocar daño o intenta, con ayuda de su vehículo, forzar al otro para intentar causar algún daño a los ocupantes del mismo. Vamos, que con su de la función coge y se va contra él y consigue apararla y cometerle este tipo de lesiones. Es para lo que nosotros es lo que estamos hablando de violencia vial. Causan daño por utilización por medio de vehículos motor. Por ejemplo, la diferencia del auxilio, que es por la utilización del vehículo motor, causar la muerte o lesiones de otra persona. Esta persona arremetido contra el otro coche, sacarle fuera de la carretera para que se caiga por el mal, eso es obvio, ¿no? Que también tiene síntomas de violencia vial, pero violencia vial lo vamos a denominar más en estos términos como algo más por encima de lo que es la agresividad en la conducción. Como vemos, la violencia vial es igual al nivel 3 de agresividad en la conducción. Acordaos de los niveles que hablamos al principio. Como vemos, un vehículo en las manos de un conductor violento tiene el mismo efecto que una pistola en las manos de un asesino. ¿Vale? Para que veáis una relación, ¿no?, de lo que es manejar, conducir un vehículo a motor. Y ya para terminar esta parte, quedan dos diapositivas antes de empezar con lo que es el programa en sí de educación vial. Vamos a hablar sobre los double drivers, ¿no?, que son los conductores lentos, ¿no?, que también causan agresividad en la conducción, pero hacia otros conductores, ¿no?, que también hay que tener estudio y saber por qué se cometen este tipo de conducción en las vías. ¿Quiénes son y sus efectos? Son conductores que circulan a una velocidad inferior a la permitida reglamentariamente y que no se adaptan a las características de la vía, y que fuera de poblado, si hay más de un carril para cada sentido, suelen hacerlo por el de la izquierda. Al estudiar los comportamientos que ocasionan, vemos dos vertientes a estudiar. Por un lado, el por qué circulan de esa manera a velocidad inferior, y un segundo, qué efectos causan a los otros usuarios de las vías. Velocidad inferior, el primer caso, las causas. ¿Por qué? ¿Por qué van a esa velocidad? Porque tienen miedo a conducir, no esté seguro de sí mismo, poca experiencia al volante y suelen ir por el carril izquierdo, porque tienen más percepción de seguridad. ¿Y qué efectos causan sobre los otros usuarios de las vías? Causan riesgos y actitudes negligentes de los usuarios de las vías, estrés durante la conducción, agresividad en la conducción, ¿no?, por ir detrás de esos coches a una velocidad reducida, ¿no?, la congestión, frustración por no poder adelantarle, etc. Y hasta aquí la primera parte. Antes de entrar en
antes de entrar en la siguiente presentación, darme un segundito que a ver si encuentro el vídeo que os quiero poner y os lo pongo en un segundo. Vale, voy a la pantalla. Como vemos, él explica realmente lo que es la agresividad en la conducción, ¿no? Lo que hemos estado viendo hasta ahora representa totalmente eso, ¿no? Como la persona más amable y más educada que nos podamos encontrar en la calle, al montarse en el vehículo, se transforma de una manera exagerada, ¿no? Como bien decía, este es el clip de dibujo es del año 41, ¿no? Para que veamos ya desde entonces que existía este tipo de comportamiento, que no es un fenómeno nuevo, lo único que, si acaso, con la expansión del vehículo motor se va incrementando, ¿no? Pues ahora la primera parte, y ahora la segunda parte os voy a poner una presentación de lo que es un programa de educación vial en el cual vamos a hablar sobre las vías públicas y el peatón, ¿no? En ello está realizado para que vosotros podáis entender de una manera práctica, para que se lo podáis poner a los niños cuando vayáis a darle las clases. Está enfocada a unos 40 minutos, 50 minutos de clase, las explicaciones, y sería conveniente con los conceptos básicos de educación vial que tienen que tener. Esto se puede empezar a dar desde niños chiquititos de 3, 4, 5 años y hasta adultos, ¿no? Lo único que cada vez que vayamos avanzando en edad, hay que ir siendo un poco más técnicos, pero lo que es la base de la educación vial es esta, ¿no? Primera sesión, las sesiones que os voy a enseñar a lo largo de estos días son las vías públicas y el peatón. Otra sesión enfocada al pasajero y otra al conductor de bicicleta, porque es como nos vamos a enfocar lo que es la educación vial al entorno escolar, ¿no? Aunque también, por ejemplo, lo que es el peatón se puede dar o se puede impartir la sesión al colectivo adulto, ¿no? Al colectivo ya de la tercera edad, personas mayores, ¿no? Que son personas también ya que no van conduciendo, ¿no? Pero sí van andando o son pasajeros de vehículos, ¿no? También se les puede informar así, de esta manera. Como vemos, hay que explicarle lo que es la vía pública, qué elementos hay en la vía pública, qué se puede ver en esta fotografía. Pero ¿qué es la vía pública? Es el espacio que se utiliza para marchar por ellos y trasladarse de un lugar a otro, a pie o en vehículos. Para utilizar estas vías hay que cumplir unas normas que ayuden a que no se produzcan más accidentes entre los usuarios de las mismas. Y las vías tienen distintos espacios para peatones y para los vehículos, y hay que respetarlos. Hay que hacer bien esta diferenciación, ¿no? Y de enseñarles y decirles por dónde tienen que circular y qué vehículos o personas pueden ir por cada sitio, ¿no?
Como vemos hoy en día también se está expandiendo las ciclovías, ¿no? Pues hay que explicarle qué vehículos pueden ir por ahí, por dónde tienen que ir los vehículos a motor, por dónde tenemos que ir los peatones. Tenemos que ver que la calle, diferenciarla y decir, pues cada espacio es para este vehículo o para cualquier otro. Como vemos, la diferenciación de la clase de las vías, por lo menos aquí en España tenemos las urbanas, que se encuentran dentro de las ciudades, que son nuestras calles, las interurbanas, que están situadas fuera de las ciudades y unen estas entre sí, son las carreteras, las travesías, que son las vías interurbanas que cruzan la población, que como ya habéis comentado algunos de vosotros en clases anteriores, tenéis muchísimas, ¿no? Nosotros ya por suerte aquí en España es muy difícil verlas, ya que tenemos carreteras de circunvalación, ¿no? Rodeando los municipios para evitar que el tráfico pesado entre por las vías y aparte de la contaminación, que causen atascos, causen siniestros viales importantes, ¿no? Porque son vehículos de gran tonelaje. También estos vehículos de gran tonelaje transportan mercancías peligrosas y contra más los alejemos de la población en general será mucho mejor, ¿no? Y después tenemos las autopistas y autovías, que son carreteras con 2 calzadas y con varios carriles de circulación cada una, ¿no? Supongo que allí vosotros también tenéis tipos de carreteras, ¿no? De un carril, 2 carriles para cada sentido, etcétera. Como vemos, pero la plataforma, ¿en qué se divide, no? Y es que explicárselo. Tenemos la calzada, ¿no? Que une los carriles y el arcén. Tenemos la acera y la línea de en medio, que tenemos el refugio, que no se puede atravesar, ¿no? Normalmente en las zonas urbanas en España, en muchas ciudades ya los refugios están siendo de una forma delimitada, de una forma, están con ladrillos, con setos, con flores, ¿no? De una forma delimitada física, no pintada una línea en el suelo, ¿no? Para impedir que los vehículos puedan cruzar al carril contrario y así evitar más siniestralidad vial, ¿no? Y también hace que al existir este tipo de elementos, nuestra mentalidad nos haga también que reduzcamos la velocidad, ¿no? Porque tenemos como una obstrucción en la vía, ¿no? Nuestro cerebro piensa así, de esa manera, ¿no? Y así también ayudamos a reducir la velocidad porque vemos la calzada, el carril más estrecho. También sería necesario o importante que las presentaciones, cuando las hagáis, pongáis fotografías reales del municipio, de la zona del entorno escolar, porque así se está dando más importancia al entorno, se les está enseñando por dónde van a tener que circular, por dónde van a tener que caminar, por su entorno real, ¿no? Porque los niños se mueven por una determinada zona, por su barrio, ¿no? Sería importante que enfocaseis esta parte de la vía urbana, explicarles cuáles son las partes de la vía urbana en sitios reales que ellos conozcan. Por ejemplo, aquí tenemos los carriles de circulación, las aceras, la calzada, los carriles. Explicárselo de esta manera, perdón, sería bien importante para ellos, ¿no? Porque como digo, van a ir a lo que es la realidad de su calle, de su barrio, por donde transitan con sus amigos, por donde van con sus padres, donde van a la tienda a comprar la fruta, el pan. Por eso es tan necesario que se les haga ver de esta manera. Y diferentes tipos de calles, ¿no? Unas más transitadas, más grandes, otras menos transitadas, en donde no haya ninguna marca vial, pero que haya más de un carril de circulación, que haya aceras, decirles qué son los bordillos, porque ahora ya explicaremos por qué es necesario que lo sepan. Diferentes tipos de calles y explicarles si es de doble circulación, si no, que conozcan la realidad del barrio, que es por donde tenemos que empezar. Aunque este tipo de educación, como ya hemos visto y todos sabemos, tiene que empezar también en casa por parte de sus padres, ¿no? Diferentes tipos de calles. Todas estas son de un barrio en concreto donde yo imparto educación vial. Por lo mismo, ¿no? Explicándole las partes de las mismas, ¿no? Es como vemos, una presentación, como os comentaba, que está enfocada hacia que podamos usar hacia los niños, pero para nosotros una vez práctica, ¿no? Porque os estoy explicando cómo se realiza y cómo tenéis que impartirla, ¿no? Es un trabajo ya hecho, ¿no? Esta es la vía principal de entrada al municipio, la antigua travesía. E igual, ¿no? Explicarle las zonas de acceso al municipio, las partes, lo que es una vía
una vía interurbana, ¿no? Fuera del municipio, que también tiene sus partes, ¿no? La calzada, el arcén, que estos son iguales en todos los lados, ¿no? También dependerá, ¿no? De cada municipio, de cada municipalidad, administración, que esté asfaltada, con tierra, en cada sitio es diferente y también dependiendo de la economía del lugar y de la pertenencia de esa vía, ¿no? Otro tipo de vía, pero todas estas, las que son interurbanas, son las que van alrededor del municipio, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una entidad mediana, pequeña, en la cual los padres se tienen que desplazar a otra entidad, a otro municipio de al lado, por cuestiones de ir a alguna administración, ir al centro de salud, al médico, o ir a visitar a algún pariente y los niños les acompañan de vez en cuando, es bueno que ponerles esas imágenes de esos dos municipios que unen, que estén cercanos, ¿no? Para que sepan los niños también visualizar ese tipo de vías y las partes en que se componen. Explicarles, pero quién es peatón, ¿no? Es aquella persona que circula a pie por las vías públicas, que le quede claro que es un peatón. Pero también qué más tipos de peatones hay, ¿no? Las personas con discapacidad que van en silla de ruedas, quien conduce a pie un ciclo o una bicicleta, quien empuja un coche de niños, silla de ruedas, todo eso son peatones y les rigen las normas peatonales y tienen que circular por la acera. También que es muy importante hacerse ver, ¿no? Y ver visto, eso es importantísimo, ¿no? Y se tiene que quedar claro. Y en la utilización del chaleco reflectante o prendas reflectantes entre el ocaso y la salida del sol. Saber cuáles son las normas en comportamientos en la circulación peatonal, en la ciudad. Como hemos visto, hay diferentes tipos de calles. En algunas habrá señalización vertical, señalización horizontal, en otras habrá semáforo, en otras a lo mejor no hay ningún tipo de esta señalización. Entonces tenemos que explicarles que no la hay, pero que existen, pero nos tenemos que basar en lo que tenemos, ¿no? En lo que van a ver ellos cuando salgan de casa al cole o viceversa, o estén jugando en el barrio con los amigos. Tenemos que decirles que hay que caminar por las aceras sin invadir la calzada, excepto para cruzar, que estén atentos a las puertas de garajes, a los talleres, y si no existen aceras tienen que caminar arrimados a las casas. ¿Y qué no deben hacer? Ocupar toda la acera impidiendo el paso a los demás peatones, marchar por el bordillo junto a él, explicarles que se pueden tropezar, se pueden caer, entonces que a la calzada vienen los vehículos a velocidad, no los ven como son personas pequeñas y les puede pasar o atropellar pasándole el coche por encima, que no deben jugar o correr molestando a los demás peatones, que para eso están los parques, los campos de fútbol. Hay que explicarlo de una manera entendible y que les sea lo más clara posible y utilizando el lenguaje que ellos entiendan y las palabras que ellos entiendan, también dependiendo de a la edad que nos refiramos. Recordarles cómo que cruzar la calle. Antes de cruzar la calle, decirles que deben elegir el lugar más seguro para hacerlo. En primer lugar, buscaré un cruce donde haya un agente de policía. Si no hay un policía o un sereno, buscaré un cruce regulado por semáforos de peatones. Si no hay semáforo, buscaré un cruce con paso de peatones señalizado con marcas viales. Y si no hay paso de peatones, buscaré una esquina. ¿Cómo cruzar cuando hay un policía, ¿no? Explicarles que cada medida, cómo tienen que circular, prestar atención y obedecer las órdenes y señales de los agentes. Tienen preferencia sobre el resto y hay que mirar a la gente y estar atentos a sus indicaciones, ¿no? Parar y cuando él te dé paso tienes que pasar. Esto lo pasaré porque así de una forma interactiva también los niños lo van a entender mucho mejor. Y aparte al ver así de una manera, usando dibujos, muñecos, se le queda mucho más grabado, ¿no? Hay que utilizar también la pedagogía al impartir educación vial, ¿no? Que es fundamental. Cuando hay con los semáforos, ¿no? La silueta del peatón está en rojo, tienes que esperar hasta que se ponga verde de forma fija
de forma fija y cruzar, ¿no? Y solo debo cruzar cuando la silueta del peatón esté en verde de forma fija y he de mirar a los dos lados para asegurarme. Eso es que les tiene que también que quedar muy claro, que aunque el semáforo esté en verde y tengan prioridad de paso, tienen que seguir mirando igual, tanto izquierda como derecha, ¿no? Porque pues cualquier vehículo, hay que explicarle, se puede despistar, se pueden saltar el semáforo en rojo, puede ser una persona agresiva al volante, por eso que aunque tengan la prioridad, tienen que asegurarse de ello. Y hay que recalcárselo bien, no porque tú tengas prioridad de paso, tienes derecho a pasar sin tomar las precauciones necesarias. Este es otro ejemplo, ¿no?, del mismo que he puesto antes, pero utilizando los semáforos. Y así lo verán, lo entenderán. Esto es una presentación que se puede usar desde niños de 4, 5, 6 años hasta los 11, 12 años sin ningún problema. Decirle que antes de cruzar, detenerte en la acera sin bajarse la calzada, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda, y asegurarse de que se han detenido los vehículos completamente y cruzar por el paso de peatones, en línea recta y perpendicularmente sin detenerse en la calzada. Importante, tienen que cruzar en línea recta, porque al cruzar en línea recta están menos tiempo en la calzada, y entonces, por tanto, menos peligro. Este, como vemos, el tercer ejemplo con marca vial solamente. Se espera que los vehículos estén parados y realizamos la acción de cruzar. Cuando cruzamos por las esquinas, desde las esquinas se ven perfectamente todos los vehículos que se aproximan. Para cruzar correctamente debo ver bien a todas las calles y cruzaremos en línea recta y en perpendicular a la acera, con paso rápido y sin correr. Esto es importante. Tienen que ir con un ritmo rápido, pero no correr, porque si corren hay más peligro de que se puedan tropezar, caer, y entonces ya, al estar tumbado el suelo, lo que hablamos anteriormente, ¿no?, se pierdan la visibilidad hacia los vehículos y no les puedan ver. Es importante recalcarles y decirles que nunca cruzarán en diagonal. Siempre ayudados y apoyados en imágenes es como mejor se quedan las cosas y más se graban en el pensamiento, ¿no? Cuando nos encontramos con glorietas, rotondas, hay que rodearlas, ¿vale? No se puede cruzar como está la imagen en la línea roja. Por suerte hubo una problemática cuando empezó aquí el boom de las glorietas, de las rotondas en España, que la gente las cruzaba mal, ¿no?, por la pérdida de, entre comillas, de tiempo, como decían ellos, ¿no? Y se optó por impedir el paso físicamente, vallando lo que es todos los bordillos para obligarles a ir a los pasos de peatones, ¿no? Y así también se evitaron también infinidad de atropellos, ¿no?, por este hecho. ¿Cuáles son las señales básicas de los peatones, ¿no? El paso de peatones, los semáforos y las vías, ¿no?, por donde no pueden circular, la de la izquierda, y el camino obligatorio para ellos. Y ya para ir finalizando, en carretera, ¿no? Debo caminar por el acero, si es posible, a mi izquierda para ver y que me vean mejor, lo más alejado posible del borde de la calzada. Si vamos en grupo, debemos circular uno detrás de otro, en fila índice. Y no es conveniente circular de noche por una carretera, pero si es necesario llevaré un chaleco reflectante y una linterna que dirigiré hacia el suelo para no deslumbrar, ¿no? Que no vayan con la linterna alumbrando a los coches, porque le podemos causar deslumbramiento y una salida de la vía o ocasionar un siniestro vial al chocar con otro vehículo. Perdón. Como vemos, explicarles, este en sí va bien porque el peatón va por el arcén, pero va por el arcén contrario, ¿no? Porque no está viendo los vehículos que tiene de frente, ¿no? Entonces podría estar en peligro, ¿no? Tendría que circular por el otro arcén para ver los vehículos que va de frente a él y para que ser visto tanto él vea al vehículo y el vehículo sea visto al peatón.
Por ejemplo, aquí sí están circulando bien, aunque deberían ir más bien en fila india, uno detrás de otro. Y lo que hemos hablado del alumbrado, ¿no? Alumbrar hacia el suelo, ¿no? Para hacernos ver y llevar chalecos reflectantes. Si tengo que cruzar la calzada, lo haré con mucho cuidado, en perpendicular y por un lugar con mucha visibilidad, pues los vehículos circulan a gran velocidad. Si tengo dudas, es mejor no cruzar y esperar otro momento más apropiado. Eso sí, aquí hay que tener, al cruzar la vía, hay que tener mucho más cuidado y hay que explicárselo bien que no en ciudad, ¿no? Porque la velocidad es mucho mayor y no es lo mismo si llegase el desenlace de que nos atropellen en ciudad, que nos pueden causar lesiones graves, pero no la muerte, pero un atropello, como sabemos, en una carretera interurbana nos puede crear lesiones que prácticamente nos van a producir la muerte, y más si estamos hablando de niños que tienen más fragilidad y tienen menos altura, y el morro del vehículo le impactaría directamente en el pecho, en el cual el pobre sería muy difícil que saliese de ello. Como vemos, hay que mirar tanto para un lado, para la izquierda, como para la derecha, y ya cuando estás asegurado que pasa un vehículo, debieras cruzar perpendicularmente. En este caso, como vemos, lo está haciendo mal y hay que explicárselo así porque lo está haciendo perpendicularmente. Cuando tiene que pasar en línea recta, y así la imagen de las dos flechas es el tiempo que están transcurriendo por la calzada, ¿no? A más tiempo dentro de la calzada hay más probabilidad de que venga un vehículo y podamos tener algún percance fatal, ¿no? Y así de esta manera lo podrían entender perfectamente visualizándolo. Y ahora ya sí es como cruzarían bien. He ido un poco más rápido porque quería terminar quería terminar las dos presentaciones que he realizado hoy para vosotros. Espero que os haya quedado claro, ¿no? Y lo que es fundamental, ¿no? Quiero que entendáis la manera de cómo poder impartir una sesión de educación vial para empezar teniendo pocos conocimientos en ello. Yo os pasaré también un archivo en PDF, una guía de educación vial, en el que hablará un poco sobre el tema de la pedagogía, de cómo tratar a los niños, pero esto era básicamente una clase práctica de cómo podéis empezar ya a poner en marcha, ¿no? Os he adelantado trabajo porque cuanto antes podáis empezar a impartir la educación vial en los colegios, en los barrios, pues mucho mejor, ¿no? Y ahora lo que sí me gustaría es empezar a abrir el turno de preguntas, ¿no? Que yo creo que tendréis bastantes preguntas, bastantes preguntas que hacer, de ver cómo podéis impartir alguna clase, algún detalle técnico que queramos comentar, ¿no? Y lo que sí me gustaría y que me comentaseis es hablarme un poco del tema de la agresividad en la conducción que hay en vuestro municipio, si realmente lo notáis cuando estéis trabajando, si no, etcétera. Claro, primeramente, muchísimas gracias, profesor José María González, de la Asociación de Senadores del Perú. Queremos agradecerle infinitamente por su ponencia magistral. La verdad que en lo personal he aprendido bastante de cómo cruzar las calles, cómo impartir un curso de seguridad vial en los colegios. La verdad que en el Perú poco o nada se trabaja en el tema de la seguridad vial en los colegios. Bueno, ahí los policías municipales te comentarán, yo no conozco que colegios privados o estatales impartan cursos de seguridad vial, no conozco, pero en este rol juegan muy importante los ayuntamientos, los alcaldes, que a través de los policías municipales deben impartir estos cursos
de seguridad vial, que es muy importante, porque en el Perú tenemos accidentes de tránsito, tenemos agresividad, tenemos mucha congestión vehicular en todo el Perú, en Lima capital, congestión vehicular de 2 horas, 3 horas, y por tal motivo hay agresividad de parte de los conductores, de parte de los cobradores, de los transportes públicos, pasajeros, etcétera. Y por eso es muy importante los videos, los PT, imprimirlos para también yo hacer en la conferencia, pero también ahí hay incluido el tema de seguridad vial. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor, se breve, hacen la pregunta, porque también los más compañeros, por favor, le voy a dar más dinámico, breve, corto, preciso, para que el profesor José María pueda responder sus inquietudes de cada uno. Levanten la mano y ahí está acceder el pase, que usted hable directamente con el profesor José María, consejero del Instituto de Seguridad Vial de España. Profesor, buenas tardes. Ayer se de esa manera, de esta manera. Y también sobre esto sería muy bueno que nos gate, tienen la toma, para nosotros muchos hay sitios, hay ciertos derechos en el peatón, porque que nos indicara los derechos del peatón. Mira, como tiene sus derechos y tiene, los derechos tiene al cruzar la vía, tenemos que tener en cuenta que los vehículos a motor, quien tiene prioridad de paso, sea regulado por un sereno, por semáforo o por marcas viales. Lo que es la marca de febrero quiere decir originado para el cruce de peón, y el cual el que tiene prioridad es el peón, y los vehículos tienen la opción de parar para los peones pueden andar por la facultad de por las marcas viales. Pero por las ahora de terreno, cuando hay dos de vuelta, pueden facilitar, porque a veces los camiones no respetan cuando es el vaciado, ¿no? En mi caso es el turno día, porque en la noche es fácil, porque algunas luces, todo eso. Es complicado, bien dices, ¿no? Porque todo estamos empezando que hay una falta de como me está contando, ¿no? Lo que sí está claro, hasta que no estéis seguros o no hayan parado los vehículos, no deis paso a los otros, porque podremos nosotros mismos ocasionar un siniestro vial, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que a lo mejor hay vehículos que no nos ven, ¿no? Aunque sea de día, se pueden utilizar ya, por suerte, la tecnología avanza y hay linternas diurnas, ¿no? Tipo LED, en el cual se ven bastante bien y nos ayuda a reforzar las señales que hacemos nosotros, ¿no? Yo aconsejo, desde mi experiencia, cuando me toca regular el tráfico, aunque sea de día, utilizamos ese tipo de señales también, ¿no? Porque ayuda a que se nos vean, y también que usemos ropa reflectante, chalecos reflectantes, ¿no? Que estén en buenas condiciones y que sean amplios y de buena visibilidad. Y eso sí, asegurarse que los vehículos estén bien parados antes de dar el paso a los demás. Porque, como bien dije en clases anteriores, lo importante y lo más principal y lo que tenemos que velar primero es por nuestra seguridad y después por lo de quienes nos rodean. Adelante, señor Dino, con su pregunta. El saludo del caso y mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes imponen multas a los peatones que infringen sus deberes? ¿Y cómo han manejado, si las imponen, cómo han podido manejar esos casos? Porque aquí en el Perú siempre ha sido letra muerta ese tema. Gracias. Es muy difícil. La cuestión de un policía denunciar a un peatón se ha dado o se da en muy pocas ocasiones, ¿no? Porque tenemos como no como un miedo, como un rechazo, ¿no? A denunciar al peatón por cruzar mal, ¿no? Pero cosa que no debe ser. Yo llevo 15 años de carrera profesional, he denunciado en estos 15 años solamente a 2 peatones. ¿Por qué los denuncié? En un primer lugar, un peatón iba a cruzar por un sitio indebido, por un sitio que no había paso de peatones. Yo estaba en la acera, ¿no?
patrullando a pie y le expliqué que no debía cruzar por ahí, dónde tenía que hacerlo, que se tenía que dirigir al paso de peatones, y esta persona dijo sí, sí, pero cruzó por un sitio indebido, después de encima de haberle explicado cómo tenía que conducir, ¿no? Perdón, cómo tenía que cruzar. Pues entonces le identifiqué, se le denunció y por suerte todas las sanciones administrativas que se ponen se acaban pagando. Y otra, porque un peatón cruzó por un mal estado y entonces el vehículo que venía tuvo que dar un volantazo para no atropellarle y se estrelló contra una pared. No hubo lesiones ninguna, pero tuve la suerte de que lo presencié y entonces estaba claro que la imprudencia de ese peatón ocasionó ese siniestro vial. Pero tenemos, como bien dices, una concepción de no denunciar al peatón, ¿no? Y tenemos que verlo como uno más dentro del tráfico rodado, ¿no? Están los usuarios, igual que el pasajero que va en un autobús molestando al conductor, que puede hacerle causar algún giro indebido, también es causa de denuncia, ¿no? Y está tipificado dentro de las leyes de tránsito, ¿no? Debiéramos también enfocarnos en ese lugar. Pero antes de eso, también es conveniente aplicar clases de educación vial y campañas de educación vial en el cual se avisen que cruzar indebidamente va a ser sancionado a partir de tal fecha. No se puede empezar desde cero, empezar a denunciar a los peatones. Tiene que ir previamente con una campaña de formación e información. Profesor José María, la pregunta del señor Dino iba si en España usted, la policía local, la policía municipal, sancionan con una multa al peatón que no respeta los reglamentos de tránsito. Por ejemplo, en el Perú eso no se hace, se intentó hacer, pero fue un caso vacío, ¿no? Pero en otros países sí he visto que sancionan también al peatón, no solamente al vehículo, al conductor, también al peatón lo sancionan con una multa. Esa es la pregunta de si eso lo hacen ustedes en España o cómo lo manejan. Sí, como he comentado, sí se hace. Yo, como está comentando, he denunciado solamente 2 veces, ¿no? Se hace, pero en una proporción mínima o residual, ¿no? Pero las leyes españolas sí te facultan a denunciar al peatón porque está cometiendo una acción que va contraria a la ley. Sí se hace, pero en muy pocas ocasiones. Prácticamente puede ser un 0,00005 de todas las sanciones que se pongan en España. Señor Jara, creo que tiene una pregunta. Luis Jara. ¿Qué tal, docente, profesora, colegas? ¿Qué tal? Le habla Luis Alfredo Jara Chinte, Serenata de Lima, sereno chofer. Bueno, en este sentido, como refieres, es una brecha muy larga, ¿no? De lo que es Latinoamérica y lo que es España. Porque he tenido amistades en España que me refieren que allá una ocurrencia le pasó, porque como está acostumbrado acá en Perú a cruzar, no cruza por la cebra, directamente ha cruzado por incluso donde no debería hacerlo, directamente ya sí lo multaron, es lo que me refirió, ¿no? Y ella aprendió, porque da cuenta que ya la concientización y la cultura es muy diferente acá a lo que es Perú, ¿no? Eso fue su primera experiencia por cruzar en un lugar no debido. Bueno, acá en Perú, como llama el colega, se tuvo la iniciativa, ¿no? De reglamentar, ¿no? Para el peatón, cuando cruza, por ejemplo, ¿no? Como está semáforo en rojo y cruza, respectivamente, se trató de poner una multa. Hubo un tiempo, por lo menos habrá durado una semana, 15 días, exactamente lo que yo recuerdo, que se le multaba al peatón por hacer como se debía, ¿no? En lo que es la vía pública. Cruzar cuando está el semáforo en rojo, ¿no? En ese sentido. Ahora, si bien es cierto, solamente a los choferes que tienen, como se llama, categoría superior a A2, A2A, A2B, mayormente para lo que es categorización de es taxi, ahí recién te dan, como se llama, el curso de seguridad vial, lo cual está bien, pero debería ser general, no solamente a los choferes, sino también a los peatones y más que todo a los serenos. Curso de seguridad vial para nosotros poder enseñar, ¿no? Poder enseñar y concientizar al público en general, ¿no? Eso es lo que refirió el profesor, que nosotros deberíamos hacer ¿cómo se llama? La concientización, ¿cómo se llama? A los peatones, al público. Está bien dicho, está bien dado, pero acá en el Perú lamentablemente no se da, no hay esa iniciativa, mucho menos por los municipios, ¿no? Solamente los municipios contratan
nos dan unas cuantas charlas de cómo es el servidor público, pero más no nos enseña más a capacitar y a concientizar al peatón por ese tema. Y el estrés acá en el Perú es abismal. Por lo mismo que hay un desorden, ¿no? En parte de los conductores y los peatones, lamentablemente no se da eso, pues, no se da esa concientización, pero debería ser lo principal para todos, desde la 1, igualmente los serenos y en las escuelas sobre todo, ¿no? Concientizar sobre lo que es seguridad vial, lo que es importante para uno como ciudadano poder, ¿cómo se llama?, cumplir con sus normas, ¿no? Porque nosotros también tenemos derechos y deberes también. Bueno, doctor, eso es creo que un aporte más que una pregunta y lo que he visto acá en mi país. Gracias, doctor. Gracias a sus colegas. Gracias, Luis, por tus palabras, ¿no? Como bien dices, no sé si cuando pusieron la campaña esa que hemos comentado de denunciar a los peatones, antes de empezar a sancionar, tiene que ir aparejada de una campaña de concienciación, de información al público en general, ¿no? Y se me ocurre como ejemplo, ¿no?, que se puede hacer en un cruce, en un lugar que cruzan bastantes peatones, estar allí los serenos y explicarles, ¿no?, cómo se debe de cruzar, o estar atentos si uno va a cruzar más y explicarles personalmente cómo se tiene que cruzar. Son acciones que conllevan tiempo, conllevan tener personal, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Plasencia, donde yo trabajo hace ya 7 u 8 años, estamos teniendo muchos atropellos en pasos de peatones sobre todo a personas mayores, ¿no? Que sí, que las personas tienen prioridad de paso en esos lugares, pero la persona mayor llegaba al paso de peatones y cruzaba sin mirar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Los policías estaban en esos pasos de peatones y cuando llegaba la persona mayor iba a cruzar, no señora o señor, así no se cruza, hay que mirar, izquierda, derecha, izquierda, esperamos que los vehículos estén parados y después ya cruzamos. Y se redujo los atropellos a personas mayores prácticamente a cero. Con esa acción que se estuvo unos meses trabajando por los pasos de peatones que más congruencia había de ese tipo de personas, ¿no? Previó un estudio, campañas en radio, en prensa, y ayudó a ello, ¿no? Son las acciones de cómo se pueden implementar de campañas de educación vial cuando estamos trabajando. O nosotros, los serenos, cuando estéis trabajando, estéis patrullando y veis una conducta de un niño, una persona mayor, alguien que está cruzando mal, pues ir hacia él y explicarle qué es lo que ha hecho mal y cómo debe de hacerlo, ¿no? Y si se puede denunciar, explicarle, pues a la próxima vez se te va a denunciar por este hecho porque ya te hemos comentado cómo tienes que cruzar, ¿no? Y la suerte que tenemos es donde solemos trabajar, solemos conocer a las personas que habitan allí, ¿no? Siguiente pregunta. Creo que ya no tenemos más preguntas, profesor. Creo que los participantes han entendido. También ahí tenemos a la profesora Lucinetti Santana, de Brasil, Sao Paulo. Profesora, usted quiere hablar una palabra, un saludo acá para la Policía Municipal de Perú. Su micro, active su micro, por favor. Ahora Olá, sí. agora. Buenas tardes, graças pelo convite, é uma honra participar dessa capacitação. Desculpa pelo português, espero que todos estejam entendendo. Acompanhei algumas horas, eu precisei sair porque eu estou trabalhando, né? E aí acaba aparecendo demanda, mas assim, é um assunto muito interessante, muito pertinente. Aqui na nossa guarda, a gente tem o projeto de educação para o trânsito, e essa instrução ela vem muito a calhar com o que a gente trabalha aqui da educação para o trânsito, porque ela pega desde a questão criminal até a abordagem, fala um pouco dos programas e dos pedestres, e isso é muito interessante. A segurança viária, ela é bem interessante. No nosso país, um dos índices maiores
no nosso país aqui é as mortes por violência no trânsito, né? Tanto a questão armada, como a questão dos acidentes letais aí no trânsito. Então, nós temos um índice muito grande de acidentes de trânsito, né, com mortes. E aí a gente trabalha com a questão da educação aqui. Então, é bem legal, porque assim, você começa, é um trabalho a longo prazo, que você conscientiza as crianças para ter o propósito de ter motoristas melhores e mais conscientes para não termos tantas mortes no trânsito assim. Muito obrigado. Muito obrigado, profesora Lucinetti Santana, desde Brasil. Deu para entender, será? Ahí nos comenta la profesora, siendo una guardia civil municipal, una gran profesional, también se está capacitando, porque ellos tienen un proyecto de seguridad vial en Brasil, Sao Paulo, y también trabajan mucho en el tema de la concientización a la ciudadanía, en los colegios en Brasil. Entonces esto nos demuestra más que qué importante es la capacitación, por más que tengas un cargo de gerente, seas un gran profesional, la capacitación continua es muy buena, muy buena. Y también felicita al profesor José María. Estos cursos le van a servir mucho para su trabajo de ella, porque ahorita están trabajando en un proyecto de seguridad vial, profesor José María. Sí, él ha entendido algo de lo que nos ha querido decir, ¿no? Por suerte, donde yo vivo, estoy muy cerca de Portugal, tengo compañeros y amigos portugueses y hablar no lo hablo, pero entender más o menos entiendo, ¿no? Nos podemos tener una conversación, ¿no? Y como bien dice, ¿no? Es que la educación vial es fundamental para crear esa cultura y hay que empezar, como bien digo, desde niños, ¿no? Porque siendo desde niños ya vamos creando esa cultura, esa paz en la vía, esa comunicación dentro de la vía que nos va a ayudar cuando seamos pasajeros a respetar al conductor y cuando seamos conductores a circular y saber que el estrés es malo, la conducción, la fatiga, la agresividad, todos los estados de agresividad que hemos estado viendo que causan infinidad de siniestros viales, ¿no? Pero por eso es un proyecto la educación vial es un proyecto a largo plazo, ¿no? Que empieza prácticamente cuando empezamos a salir a las calles con 3, 4, 5 años hasta que nos morimos, ¿no? Porque siempre vamos a estar interactuando como usuarios de las vías siendo de una manera u otra, ¿no? Y por eso es fundamental conocer, saber comportarnos, saber que parte de la ciudad es nuestra, ¿no? Y las nuevas concepciones de la ciudad hoy en día es tener más espacio para el peatón, para el conductor de bicicleta, írselo retirando al vehículo a motor. Que ya el próximo día avanzaremos un poquito más en estos temas también, ¿no? De los nuevos vehículos. Muchas gracias. ¿Sí? Tenemos ¿Hay más preguntas? Una consulta del señor Osmar. O un comentario, ¿no? Hola, señor Osmar. Que no. Ya que no hay más comentarios. Bueno, agradecerles a todos los participantes de este europeo por su participación el día de hoy. El día jueves continuamos con la segunda fase de la acción, 13 horas de Perú, 15 horas de Chile. Y el día sábado terminamos con la seguridad vial, mismo horario, 13 horas de Perú y 15 horas de Chile. Y sus certificados obtendrán como educadores. Podemos dar casos en los colegios, en nuestra ciudad, etcétera, que es muy importante. Estamos aprendiendo muchas cosas nuevas que tenemos que ponerlo en práctica en el Perú. Esto creo que se deberían encargar en los ayuntamientos, pero no lo toman mucha importancia el tema de la seguridad vial, el tema de la seguridad ciudadana. Ustedes mismos saben, y hay que capacitarnos uno mismo, ¿no? Hay que autoeducarnos. Creo que es muy importante. Y a nosotros nos complace, estamos muy contentos de que muchos policías municipales, los que se han capacitado durante el año 2020, 2021 con nosotros, hoy en día han subido de puestos. Otros son supervisores, otros son jefes de áreas, otros son gerentes de seguridad ciudadana. Y qué alegría nos da que les ha servido estas capacitaciones internacionales que hemos realizado con la Escuela de Comando de Brasil, con procedimientos policiales ASCACEP de Valencia, España. Ahora estamos con el Observatorio Criminológico de Seguridad Vial de Plasencia, España. Luego de esto entramos capítulo México, tocar otros temas,
Y luego eso, saltamos a Colombia con la misma policía de Colombia. O sea que tenemos un cronograma de capacitaciones a nivel internacional. Y esto nos va a servir mucho. Y estamos muy contentos, como le vuelvo a repetir, que muchos de los serenos hoy en día han subido de puesto, tienen cargo de supervisor, cargo de gerentes de seguridad ciudadana, subgerentes de seguridad ciudadana, tienen más de 30 certificados a nivel internacional, y esto es muy bueno. De mi parte, agradecer nuevamente al profesor José María González por apoyarnos, por su conferencia magistral, y también felicitarlos a todos los policías municipales del Perú. La verdad que esto no es perder el tiempo, esto es aprender, cruzar fronteras como otros países nos llevan 20 años de adelanto, y que tengan sus certificados, también por su currículum vitae, que es muy importante, y suban de puestos, presenten sus currículums, que se están capacitando a nivel internacional por méritos propios, con sus propios sacrificios, estando en el carro, en su casa, y eso es muy bueno. Bueno, nuevamente agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias, profesora Lucinetti Santana, desde Sao Paulo, Brasil. Muy obrigado. El jueves nos vemos. Y asimismo a todos los participantes. Profesor José María, sus palabras finales. Gracias a todos, ¿no?, por vuestra presencia en el día de hoy. Les pasaré las presentaciones a Noemí para que os las haga llegar y las podéis repasar, y el próximo día, si tenéis alguna duda, alguna cosa que ver, también la podemos comentar de ella ya cuando lo veáis más tranquilamente. Y seguir teniendo buenos formas para formar y poder ayudar. Nuestra misión que queremos hoy día. Gracias. Muchas gracias.